Hola, ¿cómo estás? Hola Valentina, ¿Cómo bienvenida, estás? muy buenas tardes, buenas noches para ti. Sí, buenas noches para mí y buenas tardes para ustedes. Qué gusto verte, muchas gracias por la invitación. Estaba preocupada porque no sabía si estaba en la página correcta. No, aquí estamos. Perfecto. Valentina, es un placer tenerte por aquí, entre nosotros. Voy a leer la breve semblanza pues, que nos enviaste, un poco para que pues para presentarte tanto aquí con los participantes del curso cuanto pues con las personas pues que están viendo ahora pues esta plática en directo, ¿no? En la página pues en la página de la escuela. Entonces, la maestra Valentina Cortés Urrá, candidata a doctora, es arquitecta y magíster en análisis geográfico por la Universidad de Concepción de Chile. Actualmente realiza su doctorado entorno construido en la Cátedra de Gestión de Vivienda en la Facultad de Arquitectura y Medio Ambiente Construido de la Universidad Técnica de Delft, en la ciudad de Delft, en Holanda. Valentina enfoca su investigación en el estudio de la vivienda colaborativa, una alternativa de vivienda colectiva autoorganizada liderada por sus residentes. En estas iniciativas, los residentes gestionan sus viviendas en colaboración con diferentes partes interesadas. Además de su investigación, la maestra Cortés analiza las oportunidades y limitaciones de estas iniciativas y la forma en que estas mismas están desarrolladas en diferentes contextos urbanos del norte y del sur global. Muchísimas gracias, Valentina, por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Gracias a ustedes. Primero me gustaría probar si la pantalla funciona. ¿Es ¿Ok? posible compartir? Mm, Voy Sí a hacerlo. funciona. Sí, Se voy está a intentar compartiendo. poner. ¿Pueden ver solo la presentación o con mis notas también? Podemos ver solo la presentación. Perfecto, súper. Y ahora tengo que achicarlos un poquito a ustedes, si no, no puedo ver mis notas. Perfecto, ya. Parto entonces. Buenas tardes a todos y a todas los y las participantes del curso de posgrado La vivienda colectiva como proyecto urbano. Muchas gracias por la invitación a participar de este curso a los profesores y colegas Graciano y Octavio. Mi nombre, como comentó el profesor y colega, es Valentina Cortés Urra, estoy realizando mi doctorado en la Universidad Tecnológica de Delft y actualmente resido en Países Bajos, así que buenas noches a las personas que nos ven desde Países Bajos y también buenos días a las personas que nos ven desde Latinoamérica. Actualmente me encuentro en el último año de mi tesis doctoral estudiando una tipología de vivienda alternativa a las formas convencionales de la vivienda tradicional y que se denomina vivienda colaborativa. En un porcentaje de estos casos de vivienda colaborativa, estos se consolidan como proyecto urbano a través de sus áreas verdes y sus espacios de transición y de áreas semipúblicas, que son pensadas generalmente para conectarse con la ciudad y con el entorno inmediato construido. En la presentación del día de hoy, denominada la vivienda colaborativa en el norte y en el sur global como proyecto urbano, una exploración de sus dimensiones, tipologías y escalas, haré un pequeño resumen de algunas de las problemáticas de la vivienda en la actualidad presente en las ciudades latinoamericanas, derivadas de la falta de integración de los planes y de los instrumentos de planificación. También les contaré sobre qué es el concepto y la forma alternativa de vivienda denominada vivienda colaborativa, y finalmente les mostraré la vivienda colaborativa, sus características, diferentes tipologías a través de un viaje sobre 7 casos o proyectos de vivienda colaborativa desarrollados tanto en el norte como en el sur global, que podríamos usar como ejemplos para inspirarnos en el desarrollo proyectual de las ciudades latinoamericanas. De estos proyectos les puedo contar que 4 los conozco porque 2 de ellos, en los casos chilenos, han sido parte de mis casos de estudio en la tesis doctoral. Los otros 2, en el caso de Países Bajos y Reino Unido, he estado en contacto con los arquitectos que los han diseñado y amablemente ellos me han facilitado material para la presentación de hoy. Y de los demás he podido conocerlos y hacer un seguimiento de su desarrollo mediante el estudio de la literatura y publicaciones relacionadas en artículos también de los sitios web. Um, para partir entonces con la problematización,
En las ciudades latinoamericanas podemos observar problemáticas de desintegración y la falta de diálogo entre los instrumentos de planificación urbana y de vivienda. Esta falta de diálogo tiene generalmente como consecuencia una gran variedad de problemas urbanos y sociales, como la segregación socioespacial, que genera ciudades fragmentadas, poco inclusivas y también con falta de equidad, y una falta de vivienda adecuada y asequible para un porcentaje significativo de la población. Si bien, para responder a estos problemas tanto en países del norte como del sur global, se han creado diversos planes y programas urbanos de vivienda para desarrollar la ciudad de manera conjunta. Si miramos en el contexto latinoamericano, en su gran mayoría estos presentan poco diálogo entre sí, funcionan de manera independiente. Este patrón se ha visto, de ciudad, digamos, se ha visto repetido en países como Brasil, Argentina, Venezuela y también México, perdón, ahí pasé la presentación muy rápido. Así como también se han visto estos patrones de crecimiento de ciudad y de falta de vivienda en el contexto chileno, que es particularmente mi caso de estudio, en que parte de las mismas soluciones propuestas tanto desde las políticas habitacionales públicas como urbanas han llevado al surgimiento de déficits multidimensionales a diferentes escalas de la ciudad y la vivienda. De esta forma, entendemos en mi estudio doctoral que el déficit habitacional tiene una forma multidimensional. En el caso específico de Chile, como les contaba, aunque existan estas políticas de vivienda, estas soluciones no han reconocido tampoco la vivienda como un activo multidimensional, así que planteamos que los problemas de la vivienda están relacionados con el hecho con que la vivienda se compone de diferentes dimensiones. Por ejemplo, como podemos ver en pantalla, no sé si pueden ver bien, espero que sí, en términos de escala macro, existe un déficit urbano que ha sido estudiado durante muchas décadas por diferentes autores latinoamericanos asociado a las amenidades urbanas, la accesibilidad a los servicios. También existe un déficit cuantitativo asociado a la cantidad de viviendas necesarias para la población existente. Existe también un déficit cualitativo relacionado a la fragilidad de la vivienda, que quiere decir que existe una problemática con la materialidad, la conservación y la presencia de los servicios básicos que permitan una adecuada habitabilidad de los hogares, y esta habitabilidad en los casos latinoamericanos se puede encontrar en los fenómenos, esta falta de habitabilidad se puede encontrar en el allegamiento y también en los casos de hacinamiento. Y por último, en esta investigación proponemos que también existe un déficit que llamamos social de vivienda, que se observa a nivel local de barrio, asociado a todos aquellos aspectos intangibles o aspectos sociales no físicos, como por ejemplo la falta de estimulación y contacto entre vecinos de un barrio, el apoyo del capital social, la falta de consideración de las preferencias de los habitantes en relación a, por ejemplo, la ubicación de las viviendas y la mantención de sus redes sociales y familiares. Entonces, en este contexto de esta problemática donde existe esta multidimensionalidad del déficit de vivienda y este déficit social que les mencionaba anteriormente, una forma de vivienda que podría tener el potencial de ser promovida en el contexto latinoamericano como una forma de vivienda alternativa que construya el desarrollo de barrios integrados en las ciudades es la vivienda colaborativa. Entonces, este es mi caso, este es mi tema de estudio, porque estoy en el fondo, a modo de resumen, estoy analizando cómo la vivienda colaborativa puede tener ciertas ventajas comparadas con el modelo tradicional para resolver, por ejemplo, la dimensión del déficit social. Entonces, ¿qué les puedo contar de la vivienda colaborativa? Estas iniciativas resurgen al final de los 90 en países como los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Polonia y Francia, y los estudios internacionales que han sido mayormente generados desde el norte, con una perspectiva desde el norte global sobre esta tipología, plantean que la vivienda colaborativa es una vivienda alternativa del modelo de provisión de vivienda, que es principalmente liderada por un grupo de residentes, los cuales se agrupan de forma colectiva. En el fondo es una forma participativa y autoorganizada de provisión de vivienda, en donde los mismos residentes, en colaboración con diferentes agentes externos, como por ejemplo organizaciones sin fines de lucro, diferentes instituciones privadas, diferentes profesionales, organismos gubernamentales,
producen, gestionan y desarrollan sus propias viviendas con espacios interiores y exteriores. En general, en estas iniciativas de vivienda prima un alto nivel de participación y colaboración y coproducción con los habitantes. Por otro lado, sumada a esta definición con una perspectiva del norte, con una perspectiva desde el sur global, desde mi investigación, además entendemos la vivienda colaborativa para el contexto latinoamericano como un término genérico que incluye una amplia variedad de iniciativas colectivas autoorganizadas y autogestionadas, tanto de arriba hacia abajo como de abajo para arriba, quiere decir top-down approach o bottom-up approach, que se adhieren a los siguientes cuatro criterios. El primero es la motivación de los futuros residentes en la intención de vivir juntos en una proximidad estrecha, junto con otros hogares en un proyecto. El segundo es que exista un alto nivel de participación y colaboración donde los residentes puedan realmente colaborar con diferentes actores externos, los actores que les comentaba anteriormente. Esto en el desarrollo del proyecto en cualquier etapa del proyecto. Esto quiere decir en el proyecto de gestión, en el proceso de gestión, de diseño, de desarrollo, de construcción. En tercer lugar, que los proyectos incluyan espacios compartidos, tanto interiores como exteriores. Y en cuarto lugar, que los residentes realicen actividades conjuntas con regularidad durante el proceso de habitar estos proyectos. En general, estas iniciativas de vivienda colaborativa pueden desarrollarse con diferentes tenencias, formas de organización y también morfologías espaciales. En algunos proyectos, por ejemplo, se incluyen espacios comunes tanto interiores como exteriores, que en algunos casos pueden ser usados tanto por los residentes como por vecinos de los barrios cercanos. Esto quiere decir que ahí pueden haber, por ejemplo, como se ve en pantalla en ese ejemplo, pueden haber servicios abiertos a la comunidad, áreas de servicios para los residentes en conjunto, y también, bueno, pasamos ahora a los impulsores de la vivienda colaborativa. Dentro de los impulsores de la vivienda colaborativa existen aspectos actuales como la asequibilidad o affordability, que es un tema que ha estado en discusión en los debates de vivienda en este último tiempo por la falta de vivienda. También la vida comunitaria, como una forma de expresión política también. Estas iniciativas se han desarrollado como una idea de somos residentes, nos reunimos todos juntos para luchar por nuestra vivienda y de cierta forma mostrar tanto al gobierno como a las entidades privadas que nosotros podemos realizar nuestros proyectos que son para nosotros. Y también estos proyectos surgen en la motivación de vivir en un espacio o en un proyecto con un alto nivel de sostenibilidad ambiental. De esta forma, para resumir, el concepto de vivienda colaborativa funciona como un paraguas que abarca debajo de esta umbrella una gran variedad de formas. Podemos encontrar, por ejemplo, lo que se conoce como cohousing o covivienda, algunos tipos de vivienda cooperativa de residentes, que en el caso de Chile son cercanas a lo que se conocen cooperativas de vivienda cerrada. También comunidades experimentales, comunidades de trabajo, comunidades ecológicas, entre otras. En mi estudio de doctorado me enfoco en, como les comentaba anteriormente, cómo estas iniciativas específicamente podían resolver problemáticas contingentes de la sociedad actual asociadas a la dimensión social de la vivienda a través de la inclusión de los habitantes en los procesos de gestión de sus proyectos y sus barrios y de una vida colectiva común. Entonces, con la definición del concepto de vivienda colaborativa clara, espero que sea clara para para toda la audiencia, me gustaría mostrar algunas de las diferentes tipologías de estas formas a través de ejemplos internacionales que se localizan en diferentes locales del mundo, así como también mostrar las diferentes componentes arquitectónicas y la forma en que estos proyectos responden a diversos contextos urbanos. Entonces, vamos a partir, voy a tomar un poco de agua. El primer proyecto es el proyecto de vivienda para mujeres Rosa 22, que está ubicado en el distrito 22 de Viena. Este proyecto surge por la iniciativa de la arquitecta del proyecto, que se llama Sabine Pollack,
que es una oficina de arquitectura que ha estado, o en ese tiempo que se desarrolló este proyecto, había estado involucrada en desarrollar proyectos relacionados a responder el género, diferentes géneros de vivienda, y esta oficina de arquitectura tenía la idea de abordar con un proyecto de arquitectura las necesidades de las mujeres. Pollack creía en su proceso de desarrollar este proyecto de vivienda que los residentes también deberían incorporarse en la planificación del proyecto. Es así que la arquitecta tuvo la visión del proyecto y llamó a un grupo amplio de personas interesadas, mayormente mujeres, para dar forma a este conjunto habitacional. En 2002, este proyecto se comienza a gestionar con estos debates sobre la idea de su proyecto, que convocó a diferentes grupos feministas. Muchas mujeres que vivieron solas asistieron a estas primeras reuniones y expresaron sus preferencias de vivienda. En estas discusiones colaborativas, donde se planteaba qué tipología de proyectos se podría diseñar, las aspiraciones de las futuras residentes llevaron a que ellas necesitaban apartamentos pequeños, con buena accesibilidad, muchas áreas comunes grandes y espacios de transición comunes y privados. Y así, en base a todas estas discusiones, se forma la idea principal del proyecto. La idea principal es que exista una coexistencia equitativa de las mujeres mayores, niños y también personas jóvenes de diferentes orígenes, y así ellos buscan realizar un proyecto que sea inclusivo socialmente, donde diversas relaciones y estilos de vida puedan converger en el proyecto de vivienda. Este proyecto cuenta con 40 apartamentos, fueron diseñados para madres solteras, personas mayores de diferentes etapas de la vida. Se complementa, como podemos ver, bueno, está en alemán, pero algunas palabras las podemos reconocer como hispanohablantes. Tiene, por ejemplo, considerado bibliotecas comunes, espacios como lavandería también, cocinas, espacios exteriores para juegos de los pequeños. También cuenta con estos espacios comunes, se distribuyen en cada piso, con una idea de sala de estar extendida, y también cuenta con, como podemos ver en la imagen, con una terraza comunitaria en el tercer piso y muchas zonas comunes en la planta baja del proyecto. Este proyecto además tiene como idea que sea asequible para las mujeres, y los arriendos son de un valor bajo a lo que generalmente ofrece el mercado de donde se emplaza este proyecto. Acá existe una planta, les estoy mostrando solo una planta donde podemos ver en naranjo todos esos espacios comunes, por ejemplo, del primer piso. Existen espacios de lavandería, espacios para guardar las bicicletas, espacios de juegos o de bodega para guardar artefactos o juegos de los niños. También existe un área común flexible que tiene una cocina. La mayoría de los espacios son accesibles a través de acceso universal para personas con discapacidad. En cuanto a la movilidad del proyecto hacia otras áreas urbanas, los residentes del proyecto comparten una bicicleta de carga, usan el transporte público, están conectados a la red porque el proyecto está en un área central, comparten un automóvil también en el Mobility Point y usan este automóvil compartido para reducir emisiones de carbono, como podemos ver en este esquema. También hay bicicletas en varios pisos, en la planta baja, como les mostraba en el plano anterior. Y además se ofrece un pequeño taller de bicicleta que se puede compartir como el barrio. En este caso, este proyecto de vivienda, como les comentaba, en general la vivienda colaborativa tiene tanto espacios que son compartidos dentro del proyecto, con todos los residentes, como también con el barrio. En este caso, ellos ofrecen un taller común para reparar bicicletas para todo el barrio y ahí mantienen su conexión con el barrio. Finalmente, el proyecto también incluye diseño de espacios abiertos, una ecología y una plaza urbana con áreas de descanso, áreas de juego hacia el oeste, también una terraza comunitaria que se caracteriza por una vegetación sólida y robusta de árboles y pastos y arbustos. La casa
florece por sí sola en primavera, porque los residentes se dedican a hacer la jardinería del proyecto. También los materiales utilizados en este proyecto fueron pensados con la idea de tener cierto criterio ecológico en términos de aislamiento de fachada. En primavera la fachada se vuelve verde y se mantiene así para mejorar el microclima del proyecto. El segundo caso, que he tenido la posibilidad afortunadamente he tenido la posibilidad de visitar en varias oportunidades, el proyecto Central Wonen, o Vivienda Central, que se localiza en el sur de Delft, en Países Bajos. Este proyecto tiene una escala mayor, se compone de 100 a 120 residentes aproximadamente. Es un proyecto no solo enfocado en mujeres, sino que este tiene una diferencia en tipología de usuario. Este proyecto es un proyecto multigeneracional que incluye residentes de todas las edades, niños pequeños, jubilados, mujeres, familias pequeñas, personas solas, estudiantes. Este proyecto fue diseñado por los residentes en conjunto con el arquitecto, que se llama Flick Cravendam. Si en alguna oportunidad tienen el deseo de venir a Delft y tal vez visitar el proyecto, nos podemos poner en contacto. Este proyecto tiene la particularidad que fue uno de los primeros proyectos de esta tipología de vivienda desarrollada en Países Bajos, si no me equivoco, desde la década del 70. En este proyecto, los residentes comparten una serie de instalaciones comunes también, como cocina, sala común, sala de estar, lavanderías, jardines, cobertizo para bicicletas. También tienen un bar y un área de pasatiempos o de recreación. También cuentan con áreas comunes. El proyecto es este volumen que podemos, bueno, son 4 o 5 volúmenes con diferentes colores que les voy a mostrar a continuación. Si les explico un poco más del proyecto, los bloques rojos son los volúmenes residenciales y el amarillo es el área común general para todos los bloques. En esta área común se encuentra un bar, un gran comedor donde ellos realizan las asambleas y también tienen áreas verdes. Todos estos espacios que se ven alrededor del proyecto son áreas verdes compartidas por los residentes en donde ellos generan huertas, tienen animales como gallinas y también generan un espacio de conexión entre ellos, entre los bloques. En las áreas exteriores del proyecto existe un eje, espero puedan ver mi mouse cómo se mueve en la pantalla, existe un eje que viene desde la calle y que cruza el proyecto a través de un paseo peatonal, el cual hace esta conexión con el barrio, así como estos bloques en general se agrupan en torno a esta plaza central para albergar este café comunitario que se ubicó en esa posición estratégica central de la calle para poder también invitar a los vecinos y mantener esta conexión con su barrio en términos local. Y así mantener esta conexión con el barrio. Esta es una estrategia de vivienda que puede ser también utilizada en proyectos habitacionales cercanos, por ejemplo, a colegios, a diferentes áreas de servicio, o de repente si hay plazas públicas, para poder mantener esa conexión y no cerrarse, digamos, al barrio y al contexto aledaño. Si vemos en detalle la organización espacial del proyecto, observamos que hay diferentes tamaños y unidades habitacionales. Cada área residencial fue pensada, cada bloque, digamos, del proyecto fue pensada para albergar entre 1 a 5 hogares. De esta forma se generaron diferentes combinaciones habitacionales de alquiler social. En cuanto a la flexibilidad de los espacios interiores, este proyecto propuso una fachada flexible que permitiera ser extendida a 2,5 metros en cualquier momento según los deseos personales de los residentes. El programa interior se divide en las áreas púrpura, que es una plaza comunitaria, la que les comentaba anteriormente. Las áreas celestes son las áreas de dormitorio privadas, las áreas amarillas son las cocinas grupales y salas de estar, y finalmente en verde se encuentran los talleres y las áreas de lavado. Entonces, estos bloques, ¿cómo funcionan?
Son 4 bloques de diferentes colores, tenemos rojo, verde, amarillo y azul. En la parte central del bloque, como puedo mostrar con el mouse en pantalla, se encuentran las áreas comunes a los 4 bloques, pero cada bloque puede funcionar de forma independiente para mantener y para permitir la vida comunitaria. Cada bloque en sentido horizontal funciona con los departamentos o con las áreas residenciales, dormitorios en los segundo y tercer piso. Ellos cuentan con una pequeña micrococina para este bloque, y en el primer nivel se encuentra un espacio de estar como living room y también una cocina comunitaria que se une con el bloque siguiente. Entonces hay diferentes tipos de privacidad en este proyecto. Si las familias o los residentes buscan conectar con los demás de todo el bloque, digamos, pueden bajar a las cocinas o a los living común, o pueden mantenerse en su cocina privada si no desean un nivel mayor de relación social. En cuanto a los espacios semipúblicos, se proyectaron áreas versátiles para que los habitantes pudieran compartir y usar espacios comunes y también, como les contaba, permitir esta vida privada en su espacio. Los adultos construyeron huertas urbanas y también para los niños propusieron ideas de generar una aldea con juegos infantiles. Aquí podemos ver una foto facilitada por el arquitecto del proyecto, donde ellos afuera de este espacio común, que es este edificio que tiene esta gran bar, cocina, comedor para todos los bloques, ellos comparten cada cierto tiempo y tienen alguna comida común. Acá también podemos ver la foto de la segunda fotografía que les estoy mostrando, es de una de las cocinas compartidas por bloques, y la fotografía de abajo es una del comedor general, donde ellos realizan las asambleas que se comparte con los 4 bloques habitacionales. Como les contaba, además, por bloque, las familias o los habitantes tienen comidas semanales regulares, quienes se organizan a través de grupos divididos según estos bloques de colores en los que viven. La tipología también permite a los residentes generar lazos sociales y apoyarse durante la vida del proyecto, tanto fuera como adentro del proyecto. Acá hay otras imágenes de estos living común que tienen, también del espacio para arreglar bicicletas y de las cocinas comunes que son medianas en el proyecto, que son por bloque. Ahora pasamos al caso 3. Esta es la cooperativa de residentes Le Villa Vertical. Esta cooperativa de vivienda está ubicada en Grand Lyon, en Francia. Este proyecto surge el 2005 por la iniciativa de un grupo de personas que en la Villa Vertical llamaron así este proyecto por la relación con la Villa de Le Corbusier. Ellos sentían que simboliza el renacimiento del sistema cooperativo basado en propiedad colectiva de un grupo de residentes. Este proyecto fue iniciado por los futuros residentes o las personas elegibles para vivienda social que deseaban vivir en un proyecto que respondiera a las necesidades y que cumpliera con sus valores ecológicos y sociales. Ellos se autodenominan la primera cooperativa en Francia. Se componen de 14 familias, si no me equivoco. También tenían uno de sus impulsores, era abrir el proyecto a hogares de muy bajos ingresos económicos, por ejemplo, personas desempleadas, personas que se enfrentaran a otros tipos de desventajas sociales. También el grupo creía que ellos se podían beneficiar enormemente de una reducción de las facturas de energía al generar un edificio con eficiencia energética, y por lo tanto así desarrollaron un edificio ecológico. Es así que los futuros residentes diseñaron el edificio, por ejemplo, tomando decisiones con respecto a la materialidad de la construcción. Ellos eligieron qué tipo de espacios y qué tipo de materiales iban a utilizar. En términos de diseño arquitectónico, se centraron primero en crear las áreas comunes de uso múltiple habitacionales, como son la lavandería, también el salón de uso múltiple, y así como las áreas de circulación, que eran pasillos externos que corren junto a las fachadas y promueven los intercambios y las interacciones sociales fuera del proyecto.
El proyecto es de madera con concreto. También incluyó como parte del proyecto 24 viviendas para la propiedad social. En este proyecto, el grupo de residentes eligió un estudio de arquitectura. Este se inicia de forma diferente al proyecto de Rosa, en donde la arquitecta fue la iniciadora. Acá en este caso fueron los residentes, quienes buscan el estudio de arquitectura con experiencia en construcción ecológica y que se adaptara a sus aspiraciones en este ámbito. Y así se compone de 10 viviendas, 4 estudios para jóvenes también en reintegración. Como los cooperadores tenían esta idea o esta motivación de inyectar diversidad social, la cooperativa solo ocupó una parte de este edificio, 24 viviendas, y la otra parte fue pensada para estos jóvenes en reintegración. En el momento de la planificación de este proyecto, que comenzó en 2005, el estudio de arquitectura que iba a desarrollar este proyecto fue la primera vez en que ellos realizaban una tipología de proyecto como este, y en el 2010 ya se creó la cooperativa, y en el 2013 ya se contactaron con la escuela de arquitectura, no, perdón, con el estudio de arquitectura. Este proyecto fue financiado a través de una organización de vivienda social, quien financió la construcción actuando como un intermediario entre los bancos y el grupo de vecinos, como en el fondo una parte interesada o un agente externo que genera esta conexión para ayudar a los futuros residentes que quieren liderar su proyecto de vivienda. Este proyecto es de tenencia en copropiedad, en donde los residentes son propietarios colectivos de los edificios donde vivirán y tienen derecho, pagan una forma de arrendamiento justo, y tienen derecho a votar en las decisiones importantes del proyecto. Esto de acuerdo a, al principio, una persona, un voto. La forma de luchar contra la especulación en este proyecto, que también era que también era uno de los impulsores de este proyecto, era que cada uno pagara, como les contaba, un alquiler a la cooperativa en función del tamaño de su casa. Entonces, de esta forma, individualmente, cada futuro residente es inquilino de su piso. En la villa vertical, los arquitectos tenemos un papel secundario en el diseño, ya que la contribución de los arquitectos fue proporcionar principalmente experiencia y conocimiento técnico que respaldara y que apoyara las ideas sociales, ecológicas y arquitectónicas del grupo de residentes. De cierta forma, es un facilitador de los procesos. Así los residentes, bueno, gracias a esta colaboración y a este acuerdo de generar esta serie de espacios comunes, ellos lograron su objetivo de contar con espacios comunes como terrazas, lavaderos, living común o salas comunes con cocinas y huertos. Y crear un espacio con un hábitat ecológico para la ciudad y diseñar un espacio manteniendo la privacidad necesaria para una vida privada tanto como colectiva. En este proyecto también se generó la idea de generar una solidaridad del barrio en un proyecto con una escala humana que combina convivencia, responsabilidad, ahorro, ayuda mutua, ecología y democracia a través de estas votaciones de los grupos de residentes. Ellos también intentan tener una vida que reduzca la huella de carbono de cierta forma y intentan consumir, por ejemplo, productos locales. Pude leer en alguno de los reportes o de las publicaciones sobre este proyecto que ellos, por ejemplo, recibían y consumían alimentos frescos locales una vez a la semana, que viene desde otra cooperativa, y también buscaban comprar pan orgánico a lugares locales cerca de su proyecto de vivienda. Este edificio colectivo también incluyó áreas exteriores públicas de uso comunitario a los barrios aledaños. Esta es una proyección, si yo bien lo tengo claro, actualmente, como podemos ver en la foto anterior, actualmente no existe una plaza en el frontis del edificio, pero se proyecta generar un área exterior comunitaria con los barrios aledaños.
Se intentó también con este proyecto mantener un alto compromiso de relación con el espacio público. Es así que el proyecto cuenta actualmente con conexión visual, comercial y peatonal a esta futura plaza que se proyecta acá. El diseño incluyó fachadas públicas que están animadas por balcones y por estas proyecciones de los espacios comunes a través de huertas y accesos secundarios con senderos. Además, es un edificio que es considerado un ejemplo desde el punto de vista ecológico, ya que cumple con las normas francesas de bajo consumo energético. Como les comentaba, tiene una estructura de muros de hormigón y madera, tiene también techo fotovoltaico, calderas de leña y bombas de recuperación de calor que van a disminuir los costos de mantención y de gasto del edificio. También el proyecto tiene, tiene una gran variedad de sistemas técnicos enfocados en reducir el consumo de energía y la producción solar que generan con estos paneles fotovoltaicos tiene la idea de reducir aún más el impacto ambiental del edificio. El cuarto proyecto es la cooperativa Calbrate en Suiza. Este proyecto se desarrolló el 2014 y combina tipologías residenciales de trabajo, comerciales, en un complejo ferroviario que es rodeado por las tranvías del tren que se detienen frente al área comercial del edificio, que está localizada acá donde les muestro en amarillo. La complejidad del programa es mixto, es más similar a lo que llaman los arquitectos del proyecto un pastel de capas. Las unidades de apartamentos rodean un parque público con un patio y está construido 3 pisos por encima de la estación del tranvía, que está envuelto en espacios comerciales y culturales. Este proyecto, aquí podemos ver una foto del emplazamiento, por ahí pasa el tranvía por abajo. Este proyecto es de similar tamaño que una manzana de la ciudad, tiene 197 unidades de apartamento que albergan aproximadamente 250 personas. Este edificio está apartado de la calle, lo que permite la parada del tranvía. También cuenta con un café público que se da a la ciudad y un espacio de tipo plaza que se fusiona con la parada del tranvía y con el café. También cuenta con una circulación interior que es escalonada, como se puede ver en la foto, lo que ayuda a dividir el edificio en distintas unidades de vivienda destinadas al uso de la vivienda y destinadas también a espacios de trabajo. El proyecto también tiene un espacio, como les contaba, un espacio comercial, tiene un patio público y un hostal, todo construido a una escala humana sobre esta parada del tranvía que lo hacen como interactivo, lo hacen interactivo de cierta forma en términos urbanos. En términos ecológicos, esta cooperativa es considerada una construcción ecológica, ya que cumple con altos estándares ecológicos y de energía. Acá hay una foto del plano, intenté buscar una foto bastante grande para que pudieran apreciar los espacios comunes y los espacios no comunes del proyecto. Acá en la L, en la flecha negra, tenemos el acceso público del proyecto. El acceso comercial son todas las flechas grises. Está el acceso al tram o a la parada del tram. Después, todos los espacios negros son espacios compartidos comunes de los residentes. El espacio central es esta plaza o playground, como le llaman ellos. Hay diferentes accesos verticales, que son escaleras que se emplazan en ciertos puntos del proyecto, aquí donde dice E, y también tiene espacios, en los espacios blancos, tiene espacios para desarrollar oficinas, y también, bueno, cuenta con espacios privados, por supuesto, que son los que están en línea puntuada, que ya se ven, que esos son los de espacios más privados, en donde las familias tienen la posibilidad de no realmente sociabilizar con otros, como ocurre en los espacios intermedios. El proyecto, en términos de entrada de calor, ellos cuentan con una bomba de agua subterránea que les ayuda a producir más o menos o casi el 15% de la electricidad que consumen ellos, que viene también
abastecida por un sistema de paneles fotovoltaicos que están ubicados en la azotea. Si bien el proyecto considera también reciclaje de residuos y planes de reducción de electricidad, así como también un sistema de ventilación que filtra el aire hacia el exterior, como conclusión de este proyecto se podría decir que el comportamiento final de los usuarios es crucial para lograr la sostenibilidad. En este proyecto no tengo conocimiento de cómo los residentes se sienten con respecto a la ecología, como en el proyecto anterior, que existía un impulso o una motivación ecológica. Y ahora paso al quinto proyecto. Graciano, ¿me puedes decir cómo voy con el tiempo? Yo creo que voy bien. Espero que Vamos sí. bien, vamos Súper, bien. ya. Entonces nos quedan 2 casos y cerramos. Bueno, ya, beber agua de nuevo. Y el quinto proyecto es un caso diferente nuevamente. Intenté en esta selección de casos, porque existe una gran diversidad de casos de vivienda colaborativa, buscar casos que fueran diferentes en términos de escala, en términos de motivación, en términos de características espaciales y también en términos de qué tipo de usuario son los interesados en vivir en esta tipología. En el fondo les quiero mostrar que esta tipología de viviendas es muy moldeable en el sentido que se puede adaptar a diferentes tipologías de usuarios, diferentes contextos, diferentes escalas. Pueden, por ejemplo, tener una mayor relación con el barrio, menor relación con el barrio, dependiendo de los intereses tanto de los futuros residentes como de los colaboradores o de los codiseñadores de los proyectos. En este caso que les muestro ahora, este es un proyecto del Reino Unido. Este proyecto es un proyecto de covivienda intergeneracional. Este proyecto fue catalogado como el proyecto de vivienda, uno de los mejores proyectos de vivienda del 2018. El mandante fue un hospital, que es el St. John's, y este proyecto se llama Almhouses, y está ubicado en Lichfield, en Reino Unido. A diferencia de los otros que les había expuesto con anterioridad, su público objetivo está orientado en la tercera edad. Eso incluye personas que tienen 70, 75 años hacia arriba. Este proyecto no se construyó desde cero, eso es lo que comentaba el arquitecto con el que pude tener una reunión con anterioridad. Me contaba que el edificio data de 1482 y la firma de arquitectura toma como referencia este edificio original y desarrolla 18 apartamentos, si no me equivoco. Perdón, ahí. Este proyecto, como les contaba, es también un finalista en los premios del Passive House de Reino Unido en el 2018. ¿Esto qué quiere decir? Una casa pasiva es un tipo de construcción o casa en donde se utilizan los recursos de arquitectura bioclimática combinados con, con lograr la mayor eficiencia energética posible, que es superior de cierta forma comparándolo a la construcción tradicional. Este proyecto está ubicado dentro de un extenso esquema de paisajismo de los terrenos de las casas de beneficencia existentes en Lichfield. Las Almhouses proporcionan alojamiento protegido, o es más específicamente de vida independiente para personas mayores con apoyo y con atención vecinal. Este es uno de los aspectos sociales clave del diseño, ya que los 18 apartamentos se organizan alrededor también de este patio comunal, que es una cierta forma de pabellón enmarcado en el roble, en un roble que tienen en el centro. Este esquema busca reforzar el sentido de la comunidad que se estableció durante los años anteriores en St. John's. Este proyecto se compone de 2 edificios separados que están dispuestos en forma de L alrededor del patio central y un pabellón con estructura de roble. Inicialmente se eligió una construcción de ladrillo tradicional para aumentar el número de contratistas. Esto fue por una razón pragmática o práctica. Fue con la idea de aumentar el número de contratistas que estuvieran dispuestos a licitar y reducir la cantidad de elementos desconocidos de la construcción.
Y generalmente lo que comentaba el arquitecto también en una de sus entrevistas es que los contratistas en el Reino Unido tienden a considerar los proyectos Passive House de alto riesgo cuando no tienen experiencia en esto. Entonces se consideró esencial tener cierta familiaridad con los métodos de construcción. Así se utilizó una construcción tradicional que incluía paredes de mampostería, techos y vigas de madera, losas de hormigón en todas partes. Los materiales externos incluyen ladrillos hechos a mano, también tejas lisas de arcilla y revestimiento de roble verde. Aquí está, esta imagen les quería mostrar. El arquitecto también menciona en una de sus entrevistas que el proyecto se compone de este aspecto social comunitario, que es muy importante dada la naturaleza de las viviendas tuteladas para adulto mayor, es decir, que requieren apoyo y atención vecinal. Entonces, en el diseño general del proyecto, además de proporcionar importancia a los bajos costos de funcionamiento de la casa pasiva, se intentó generar una gran variedad de espacios de relación o espacios de conexión entre sus residentes. Por ejemplo, acá pude marcar en la presentación, existen jardines de residentes en términos de privados. Existen jardines de trabajo, que son estos los que se encuentran con cuadraditos de colores amarillo y verde. También existen jardines de relajación para que los adultos mayores puedan relajarse, tomar el sol, sociabilizar. Y también uno central, que es de conexión con la comunidad. Quería decir también sobre este, bueno, se han hecho una diversidad de estudios, estos no son en estudios míos de mi tesis doctoral, sino que de otras personas, de otros autores, en donde se ha estudiado qué tan beneficioso es para el adulto mayor tener la posibilidad de vivir con sus pares en proyectos de vivienda colectiva o colaborativa. Y algunos de estos estudios han mostrado que al vivir en comunidad, el adulto mayor gana en términos de salud mental, porque se relaciona constantemente con diferentes personas, tiene un sentimiento de apego, tiene un sentimiento de interacción social que es más fuerte que en las viviendas anteriores. Por lo tanto, sus problemas físicos, emocionales y también de salud mental tienden a reducirse. Entonces, esto también es una posibilidad de vivienda para personas adulto mayor. Ahora pasamos al penúltimo proyecto. Este es el sexto caso que les voy a presentar hoy. Este es el barrio Maestranza. Es un proyecto que está ubicado en el corazón de la ciudad de Santiago. Podemos ver un poco ahí de la cordillera que está a la espalda del proyecto. Este proyecto se ubica en la comuna de Estación Central. Se localiza en antiguos terrenos de la empresa de ferrocarriles del Estado. Este proyecto se denomina Barrio Maestranza porque fue iniciado a todo esto por un grupo de residentes que se reúne en el 2011 bajo el nombre del Movimiento Social Pobladores Bucamaun. Ellos tenían la idea de mantenerse centrales en su comuna de origen, que es esta comuna de origen alrededor de la zona de Estación Central. Y también tenía la idea de vivir todos juntos y no generar solo un proyecto de vivienda, sino un barrio que fuera habitable, en donde ellos se sintieran seguros y pudieran mantener una vida colaborativa a lo largo del tiempo. Este proyecto es de una gran escala comparado con los otros proyectos que les mostré con anterioridad. Se compone de 424 apartamentos. Este proyecto se completó el 2020 y fue financiado, es vivienda social, fue financiado a través de los subsidios existentes en el país, que vienen desde el decreto DS49, si tenemos audiencia de Chile probablemente van a tener una idea de qué tipo de subsidio es ese. Este proyecto se inició hace más de 10 años, cuando las familias
de futuros residentes se organizan en un comité de vivienda. Este comité de vivienda fue creciendo exponencialmente, y lo cual dificultó el proceso de encontrar un terreno donde pudieran instalar viviendas para 400 familias. Posteriormente se adquirió el terreno y se comenzó el desarrollo del diseño propuesto por el equipo técnico y de apoyo aprobado por las familias, y después de casi cerca de 10 años, el pasado noviembre de 2020, se inauguró la obra en presencia de las familias y de las autoridades competentes del país. Estos apartamentos son, ahí podemos ver la extensión del proyecto, un proyecto bastante grande, lo cruza una calle. Este proyecto es, en cuanto a la tenencia, los departamentos son de propiedad individual, mientras que los espacios compartidos son de propiedad colectiva. Maestranza, como les comentaba, fue desde iniciación bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Las familias de escasos recursos se reunieron entonces, y su mayor impulsor fue el deseo de ellos de quedarse en este distrito, el distrito que ellos consideraban que era de ellos, porque ellos originalmente, sus antepasados, vivían en este sector, y su idea era vivir juntos como comunidad y compartir actividades. En cuanto a otras motivaciones también de este proyecto, también se da, por otro lado, que las motivaciones fueron la falta de vivienda, la falta de oportunidades, y ellos generar este movimiento social, también con cierta expresión política, de lucha por la vivienda ante la falta de respuesta estatal a las necesidades y a las demandas habitacionales. En cuanto a los principios rectores arquitectónicos del proyecto, la construcción se genera en codiseño con los arquitectos. La idea es generar estos espacios que vemos aquí, plazas o espacios comunes, una plaza cívica también que permitiera las asambleas y las reuniones mensuales o las reuniones regulares que ellos tienen de organización en el proyecto. También se incluyeron circulaciones horizontales, como podemos ver aquí en rojo en el proyecto. El proyecto tiene esta circulación horizontal que conecta todo el proyecto de manera de fortalecer la interacción social de los vecinos y la vida comunitaria. También en este proyecto se dejan afuera los vehículos. Si bien hay el proyecto en el fondo se divide en dos partes. Tenemos la manzana pequeña, que es este proyecto, este volumen que vemos en forma de triángulo, y esta calle, y después viene el otro volumen de proyecto. Ambos son cerrados para vehículos. Los estacionamientos quedan afuera del proyecto, los vehículos no entran, cosa de permitir que los niños del proyecto puedan jugar libremente en el proyecto. Los edificios además cuentan con 5 pisos. Como les comentaba, esta circulación vertical es muy interesante, horizontal, perdón. Esta circulación horizontal es muy interesante en términos de que entrelaza todo el conjunto, y el arquitecto, cuando conversaba con él, porque en este proyecto tuve la oportunidad de visitarlo cuando estaba en proceso de diseño, en proceso de construcción después, al paso del tiempo, y también ahora ya de poder hacer un estudio empírico que les comentaré en unas diapositivas más adelante. Me comentaba el arquitecto que ellos intentaron disminuir la cantidad de circulaciones verticales, que son estos pequeños cuadrados que podemos ver en el modelo, en la foto panorámica del proyecto, para que los residentes tuvieran esta conexión y se vieran el punto de encuentro de ellos, además de ser en estas plazas, fuera en estos pasillos y en estas escaleras. Era de cierta forma obligar a los usuarios a que se reunieran y generaran lazos. Estos edificios son de materialidad de hormigón armado, mantienen parámetros de ladrillo, y tienen un techo a 2 aguas con una cubierta en rojo y en teja, que son, en el fondo, estas tejas representan simbólicamente las casas que habitaron los padres y los abuelos de los residentes. Los usuarios finales diseñaron este proyecto con muchas dificultades en términos de
ellos mantuvieron la colaboración constante con los arquitectos que fueron Cristian Castillo, Emilio Becerra y Pamela González en ese tiempo. Fueron largas jornadas y etapas de decisión, también de discusión sobre qué querían en el proyecto, hasta que lograron ellos obtener departamentos de 62 metros cuadrados por departamento, que en ese momento es una cantidad de metros por departamento que es mayor a otras formas de vivienda social en el país. Los residentes también decidieron de forma colectiva, a través de votación, ellos votaban los 400 futuros residentes sobre cuestiones relacionadas con el proyecto a través de estos procesos democráticos. También, al igual que uno de los proyectos anteriores, se traduce esto a un voto por hogar. Debido a sus dimensiones y su gran escala, el proyecto incluye estos espacios compartidos que les comentaba, y además este proyecto incluye espacios de juntas y una serie de terrazas horizontales que están arriba del proyecto para que las familias se puedan reunir y fortalecer su vida comunitaria. Las características espaciales de este proyecto y del diseño de Maestranza han sido reconocidas también como el mejor proyecto de integración social en 2021, por lo tanto ellos recibieron un aporte al premio Aporte Urbano. Este proyecto también, como les comentaba anteriormente en el principio de la presentación, es uno de mis casos de estudio de mi tesis doctoral, en la cual he podido llevar a cabo un estudio empírico recientemente el año pasado, donde he podido entrevistar a los residentes en relación a ver cómo la vivienda colaborativa tiene posibilidad de reducir lo que les contaba anteriormente, que es lo que llamamos el déficit social de vivienda, y saber en el fondo si esta tipología de vivienda o de proyecto, en comparación con las viviendas anteriores de los residentes, o comparación con la vivienda convencional, tiene un aporte o aborda de mejor manera este déficit social. Es decir, si retomamos a lo que conversamos, les comenté en la presentación en el principio, el déficit social se asocia a todos estos factores sociales como la confianza, las interacciones sociales diarias, las relaciones recíprocas, el networking, y cómo estas redes sociales se mantienen a lo largo del tiempo, que generalmente en los planos, en los programas de vivienda actuales del país, generalmente tienden a destruir estos lazos, porque las familias generalmente optan por un subsidio que las erradica o las localiza fuera de su centro de origen y fuera de su núcleo social, digamos. El déficit social vendría a ser que esos lazos se ven rotos porque esta familia sufrió esta movilidad y en este nuevo barrio no tiene las herramientas para generar esta nueva conexión social y este tejido social que era lo que tenía antes. En este caso, este proyecto, lo que pude ver en las entrevistas, nuestros hallazgos muestran que en aspectos como redes sociales, interacciones sociales, confianza, sentido de comunidad y apego, esta iniciativa o este proyecto en particular ha contribuido a la disminución de la falta o la disminución de este déficit social comparado con su vivienda anterior. Porque aquí las familias tienen la intención de vivir juntos, tienen espacios apropiados para conectar, pudieron como grupos familiares, en algunos casos no, en algunos casos como vecinos, agruparse y venir a vivir todos juntos, por lo tanto sus lazos sociales no se vieron rotos, sino que se fueron fortaleciendo al tener esta vivienda formal, digamos. Y si bien de los resultados de mi investigación, si bien estas familias llevan viviendo 2 a 3 años en el proyecto, la dimensión social se ha visto incrementada, como les comentaba. A mí me gustaría seguir mi investigación en un tiempo más después del doctorado y ver cómo estas familias se sienten después de 10 años, por ejemplo, de vivir en este proyecto. Pero igual les quería comentar
cuáles han sido los resultados de esta investigación hasta ahora, porque encuentro que es un caso de estudio también interesante en términos de cómo se resuelven estas problemáticas sociales que no han sido abordadas de esta manera en otros proyectos de vivienda. Por último, este proyecto es una diapositiva solamente. Yo lo llamo un proyecto extra para esta presentación. Aparte del proyecto que les mostré anteriormente, que es Maestranza, que es un proyecto construido en Chile, existen 3 cooperativas de residentes emergentes en el país. Una está en Valparaíso y las otras 2 se localizan en Santiago. Una de estas cooperativas es la cooperativa Yungay, que se constituye con la inquietud de impulsar experiencias de cooperativa en materia de vivienda. Este proceso de gestación de este proyecto surge en 2014, cuando algunos grupos de residentes de cooperativa inician una alianza con la red Hábitat Popular y con la CELVIP. Posteriormente se realizó una escuela de cooperativas en Chile, porque se ha estado intentando de forma muy atomizada apoyar la reaparición de estas iniciativas. En el 2015 esta cooperativa se constituye legalmente como una cooperativa y en el 2021 ellos consiguen su subsidio en conjunto con un préstamo blando, que es una excepción a la política pública chilena, ya que generalmente cuando se opta por un subsidio, este subsidio tiene ciertos montos que son mínimos y máximos, ¿verdad? Entonces ellos, el terreno que eligieron, al igual que en el caso anterior, es en Yungay, en el barrio Yungay. Estas familias pertenecen a los barrios aledaños y también tenían la idea de quedarse en este terreno, pero como en este sector, digamos, y como el precio del suelo es tan elevado para este sector, ellos tuvieron conversaciones con el Ministerio de Urbanismo hasta que obtuvieron la posibilidad de un crédito blando del Serviu, que es como en el fondo un fondo complementario a la compra del terreno, que implica cero interés. Hoy en día ellos no los presento como proyecto constituido porque hasta el minuto ellos terminaron su proyecto de arquitectura, se encuentran con el proyecto de arquitectura en proceso de aprobación y también el proyecto de instalaciones de agua, electricidad, alcantarillado. Ese es el terreno que ellos compraron. Ahora, la última visita que tuve el año pasado con ellos, o en mis últimas conversaciones desde este principio de año, supe que también habían comprado un terreno extra al lado del terreno que habían podido comprar con el dinero del subsidio para poder hacer un proyecto más grande. Ellos son 16 familias, generalmente podemos ver ahí en las fotos, son profesionales jóvenes que pertenecen al 40% también de porcentaje de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares de Chile. Y son esos profesionales jóvenes que no tienen un trabajo, en muchos de sus casos, no todos los casos, en muchos de sus casos no tienen un contrato estable, digamos, como profesionales en donde trabajan. Entonces no pueden acceder a créditos, por ejemplo, hipotecarios, y también quedan fuera un poco a veces del subsidio o de la clásica idea de subsidio habitacional chileno porque tienen profesión. Entonces, la tipología de usuario en este proyecto también es diferente. Ellos han logrado juntar dinero y reunir dinero para comprar, por ejemplo, el terreno extra que compraron el año pasado, realizando actividades de ayuda mutua, vendiendo alimentos, vendiendo té, y ahora en la etapa actual que se encuentran es como ya compraron los terrenos, este terreno tenían viviendas que estaban en proceso de déficit cualitativo o cuantitativo porque había que demolerlas, ahí no se podía habitar, digamos, y ellos por jornadas semanales, a través del proceso de ayuda mutua, han estado limpiando el terreno y han estado trabajando como equipo para dejar listo el terreno para poder empezar con la construcción. Este es un proyecto que, bueno, está en proceso de desarrollo y me pareció que sería un buen
una buena idea presentárselos, porque tal vez en otra oportunidad, cuando ya el proyecto esté concluido y esté completo, les puedo mostrar cómo ha sido la evolución de este proyecto. En el fondo, dejar abierta la puerta para poder hacer una nueva presentación y mostrarles en alguna otra oportunidad estos proyectos. Acá está la lista de referencias utilizada en esta presentación, por si a alguien le interesa revisar. Muchas gracias por su atención y por la invitación de participar en este curso, Graciano. Quedo muy atenta a sus preguntas. Y ahora dejo de compartir pantalla. Pues, antes que nada, pues agradecerte a ti, Valentina, porque ha sido una presentación magnífica, ¿no? Sobre todo por el tema, ¿no? Es un tema muy interesante y que muchas veces, pues, no quiero decir que no está muy estudiado, porque a lo mejor sí hay publicaciones y digamos, investigadores, ¿no? Que investigan el tema de la vivienda colectiva, pero, perdón, de la vivienda colectiva desde el punto de vista, pues, de la vivienda cooperativa, pero muchas veces, digamos que a lo mejor es un matiz, ¿no? De la vivienda colectiva que no llega, por así decirlo, al grande público de arquitectos y urbanistas, ¿no? Por lo tanto, sí creo que ha sido una presentación como muy necesaria. De hecho, nuestro próximo invitado la semana que viene es el arquitecto y profesor Raúl Vallés de Uruguay, pues que nos va a contar toda la experiencia pues, de las cooperativas allí en Uruguay. Creo que han sido muy interesantes pues los proyectos, ¿no? Que tú platicaste, que has estudiado, ¿no? En la tesis doctoral. No tengo ninguna duda pues que va a terminar muy bien esta tesis doctoral. Y de una cierta forma nos hace reflexionar sobre unos cuantos puntos, ¿no? Yo creo que un punto muy importante es lo que podría salir, ¿no? A raíz, digamos, de esta exposición o incluso en general, ¿no? Sobre el estudio de la vivienda cooperativa, existe otra forma de acceder y tener una vivienda. Es decir, no solo la vivienda, digamos, podemos llegar a tener vivienda simplemente a través de la compraventa o de la renta, sino que la cooperativa en muchos lugares del mundo se está, digamos, afirmando, teniendo, digamos, su estatus como de oportunidad, como de otra forma, ¿no? Para poder, digamos, ejercer, ¿no? Ese derecho a la vivienda que nuestras constituciones, digamos, de una cierta forma nos dicen que hay, que existe, pero realmente pues es que no se aplica, ¿no? Por otro lado, entonces ya esto que nos da como un horizonte como de esperanza es una cosa muy importante. Por otro lado es la arquitectura, ¿no? que se produce, ¿no? Bajo el tema pues, de la vivienda cooperativa, ¿no? Todos los proyectos que tú nos mostraste, de una cierta forma, tienen unos caracteres como o compartidos, ¿no? Pues los temas pues, de los espacios compartidos, los temas pues, de los espacios abiertos colectivos, temas donde a lo mejor unos parámetros que para un desarrollador privado pueden ser como la motivación de por qué decir que no a un proyecto, ¿no? Por ejemplo, los kilómetros de circulación, ¿no? O esos espacios que nosotros vemos como espacios de relación, donde el desarrollador lo ve como pura circulación, allí son a cambio pues lo que le da parte de la esencia del proyecto, ¿no? Tú hablabas de este proyecto de maestranza, donde hay estos corredores básicamente que unen la cuadra, porque son corredores larguísimos y que a lo mejor desde un punto de vista si hablamos estrictamente desde un punto de vista distributivo del edificio, de distribución, pues no haría falta tener tanto corredor, pero al final, que para los arquitectos ha sido como muy importante tenerlos, pues porque queremos de una cierta forma que los vecinos pues se conozcan, ¿no? El tema de la ayuda mutua, que es un tema también muy importante, ¿no? El regresar a entender, pues, que el otro, el vecino, ¿no? Puede ser parte de mi familia alargada, ¿no? De mi grande familia, ¿no? Y puedo confiar en él, cosa que la ciudad genérica, ¿no? Así como la define Rem Koolhaas, a cambio o borra esto, ¿no? Son edificios genéricos, los habitantes son anónimos, pues no nos conocemos, etcétera, y un poco va en contra de toda aquella esfera que seguramente en esos proyectos pues tomaron en cuenta, que es la esfera de lo reproductivo, ¿no? Del cuidado, pues de lo doméstico, ¿no? Por lo tanto, sí creo que es importante pues hablar de esta otra posibilidad que nos da la vivienda cooperativa en todos sus diferentes matices, en función de cómo se organizan, de cómo participan, de cómo entran pues las diferentes entidades y personas,
pero que al fin y al cabo pues nos da material muy valioso para poder reflexionar. Y el hecho, ¿no?, que tú también estudiaste, lo estás viendo, lo estás tocando, que hay el tema cooperativo en muchos lugares, que efectivamente pues sí se puede hacer con sus debidas contextualizaciones, ¿no? Que no es algo, digamos, de una cierta forma que solo se da en o un determinado país, sino más bien que se puede dar en muchos lugares. Y ya para cerrar, digamos, este comentario general, a reflexionar sobre muchas veces, sobre el hecho que muchas veces estos tipos de organizaciones, ¿no?, formas de organizarse, pues, de las personas con el objetivo, ¿no?, pues, de tener esos tipos de conjuntos, esos tipos de vida, no es tan fácil, no porque las personas, digamos, no lo quieran hacer o no lo busquen hacer, sino porque no hay el aparato normativo, ¿no?, que realmente pues respalde esos tipos de organizaciones, ¿no? Cuando no sabes de una cierta forma dónde normativamente, ¿no?, legalmente se puede encajar, ¿no?, ese tipo de experiencia, es difícil proponerla, desarrollarla y controlarla, no solo en el acto previo, digamos, a la construcción de la arquitectura, sino también en la gestión de la misma y en lo que sucede pues después, ¿no? Por lo tanto, pues, muchísimas gracias, Valentina, por tu presentación. Yo creo que ha sido enriquecedora para para todos y todas. Y pues, y dejo la palabra aquí a alguien, una pregunta a la maestra. Muchas gracias Yo, por tu comentario. Me encantó el resumen, es muy apropiado, así que muchas gracias. Gracias, Valentina. Teresa, creo que quería preguntar algo. Sí, Teresa. sí, yo realmente fue muy interesante. Estaba generando una serie de preguntas a lo largo de la exposición que se fueron respondiendo, derivado de la diversidad de casos, de países, de situaciones, de que si inició el proyecto por el arquitecto o inició por las personas interesadas. Fue hermoso. Me queda una reflexión a mí por el tipo de proyectos en los que yo trabajo, en el que nosotros estamos enfocados en buscar mejores alternativas para el espacio privado. Entonces, esto me hace reflexionar que realmente estamos dejando totalmente afuera el espacio compartido con las personas, que aunque no sea una vivienda colaborativa con espacios tan donde vayan a ir muchas personas o salas o reuniones o que hagan, no sé, huertos, cosas de cuidar la energía, ahorro de energía para el edificio. De todas formas, dejamos de fuera para todo el espacio el espacio social, de integración social, y que sí nos hace falta muchísimo. Está muy interesante el hecho de que se puede hacer en cualquier sitio y que existen diferentes motivos y que también sí pueda ser aplicable para diferentes estratos sociales, porque era una de mis primeras preguntas. Yo primero pensé que era dirigido a un nivel socioeconómico bajo, porque entre ellos necesitaban colaborar para llegar a tener más servicios que tal vez de manera individual tú no tendrías, ¿no? Pero no, o sea, es bonito que también la colaboración es porque también quieres lograr diferentes objetivos. Muchísimas gracias, me encantó muchísimo. Muchas Y gracias a ti ojalá que podamos saber más de ti más adelante. Muchas gracias, Teresa, por tu reflexión. Sí, bueno, eso es algo de lo que al menos personalmente, tanto como académica y como mí, Valentina, es lo que me encanta del modelo de la vivienda colaborativa. Es que se puede generar diferentes modelos para diferentes tipologías de usuarios. Existe una relación más colaborativa de los arquitectos, de los profesionales que están a cargo. Ya no estamos generando como arquitectos un producto que vendemos al futuro residente, en donde el futuro residente generalmente en Chile le llamamos tener la llave. No le entregamos una llave a la persona, sino que ellos eligen cómo quieren vivir. De repente hay cosas tan sensibles del proyecto. No necesitan 3 dormitorios si no hay 3 hijos. De repente necesitan un taller y el taller les sirve porque ellos trabajan en su casa. Ahora mismo con la pandemia
se ha visto que no tenemos las mismas necesidades, nuestras necesidades han ido cambiando. Entonces, esta tipología de espacios podría permitir una multiformas, multiusuarios, diferentes estratos sociales dentro de un mismo proyecto, intentar favorecer la inclusión social. No digo, no romantizo tampoco el modelo en que no haya ningún problema en estos proyectos. Por supuesto que los hay. Hay problemas de convivencia, pero en estos proyectos se va trabajando esta convivencia. Se generan asambleas, se conversan los problemas hasta que se solucionan las cosas. Entonces, claro, eso también pasa. He podido analizar un proyecto que no alcancé por tiempo a mostrarles hoy. Son pequeños condominios familiares también en el sentido colaborativo, y ellos también tienen problemas internos, pero también tienen temas de cuidado que son más ricos que en la vivienda convencional. O sea, ellos reconocen que su hijo no va a estar mejor cuidado que en esa vivienda, a vivir en otro lugar donde no se conocen con nadie, donde no hay ninguna relación, donde en el condominio justo en el que yo vivo actualmente es un departamento donde nadie se mira con nadie. Aunque uno diga al vecino, hola, más allá no hay nada más, porque no hay un espacio tampoco que nos llame, que nos invite. De repente sí, como decía Graciano, puede ser de cierta forma sentirse innecesario todo estos relaciones horizontales que tenían en el maestranza. Pero resulta que eso es lo rico del proyecto, eso los une, eso hace que el proyecto sea seguro. Cuando pude entrevistar a las familias, ellos me comentaban que si algo pasaba a alguien en el proyecto, todos iban a salir a defender a la persona, porque están localizados en un barrio tiene cierto grado de peligrosidad, digamos. Entonces, claro, si no estuvieran esos pasillos, no se conocen, no hay seguridad. Entonces, claro, se gana y se pierde por otros lados. En términos de dinero, por ejemplo, de cuánto se podría gastar en generar un proyecto que tiene más espacios comunes, si pensamos que cada vivienda individual tendría su patio y su cocina gigante, acá vamos a usar menos terreno, porque vamos a tener un gran patio. Tal vez ya no vamos a usar la misma cantidad de metros cuadrados que se necesitan para 12 o 15 viviendas, considerando el parking y considerando el área de barbecue, no sé, dependiendo de la regulación del país de donde estemos hablando, los adosamientos, los deslindes que comen o que utilizan gran parte del terreno. Acá estamos utilizando un gran predio, y este predio se divide, de repente el terreno tiene una gran probabilidad que sea menor el costo, porque ya no necesitamos 10, 12 patios, necesitamos uno. Tal vez si tiene cocinas comunitarias, cada cocina del departamento privado va a ser un poco más pequeña, pero ellos ganan una mayor, una más grande, en donde se relacionan. Entonces ahí hay que balancear qué sacrificamos y qué ganamos, porque estos proyectos generalmente tienen menor deterioro, porque la gente aprende a cuidarlos, aprende a conocerse. Entonces, claro, si vamos a construir más viviendas para satisfacer el déficit, viviendas individuales, en las periferias de la ciudad, sin que esta gente se conozca, y sin que conozcan cómo se puede colaborar entre ellos, claro, la vivienda tiene un gran porcentaje de perderse en el tiempo, y tal vez esta otra no. Bueno, es un motivo para seguir investigándolas, por supuesto. No hay investigación sobre eso aún, pero sería interesante ver cómo este proyecto Maestranza, por ejemplo, va a estar en 10 años más en términos de arquitectura, en términos de cuidado, en términos de seguridad, versus otras tipologías de proyectos que no existe esta colaboración entre residentes. Eso quería agregar. ¿Alguien más? Sí, yo quería felicitar a Valentina. Conversábamos hace un momento con Graciano sobre, claro, sobre esta presión inmobiliaria que existe, ¿no? De reducir al mínimo como múltiplo las circulaciones, a tratar de sacar la mayor área vendible. Y claro, todos somos arquitectos y todos estamos de una manera metidos en esto, ¿no? Porque, claro, es muy complicado hacerle entender a un promotor que tiene que dejar más circulación, que tiene que tener más áreas comunes, sobre todo cuando la normativa no lo exige, ¿no? Cuando la normativa no te dice o no te establece un porcentaje, no te dice que un edificio como acá, ¿no? O sea, y yo te escuchaba con respecto a lo de Maestranza y pensaba, porque me parece que está en el mismo barrio que los guetos, los famosos guetos urbanos de Chile, ¿no? Porque fueron muy famosos, se escuchó mucho hablar de los guetos urbanos, que son esos edificios súper altos. Entonces yo me ponía a pensar que, claro, o sea, es el terreno es el mismo, porque más o menos estamos hablando de la misma zona,
Entonces, ¿cómo se manejaba ese precio terreno? Porque claro, tú hablaste de unos pobladores que compraron el terreno. Entonces, claro, yo me imagino, esos son terrenos que Estación Central es un barrio céntrico de Chile. Entonces, me decía, pero ¿cómo esta gente se puede juntar, comprar un terreno que ya es bastante, ¿no? Y hacer un proyecto que, claro, no buscan una rentabilidad, ¿cierto? Porque ellos son los mismos que lo van a ocupar. Pero claro, estamos hablando de una densidad súper baja. O sea, esa densidad comparada con la del gueto, el gueto debe estar con una densidad, con un coeficiente de repente 19 o 20, esos edificios por lo menos lo deberían tener, contra un coeficiente que estos proyectos pues tendrán que 5, 6 de coeficiente, no lo sé, me lo estoy inventando. Entonces, esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo es ese manejo de valor de suelo? O sea, ¿cómo hace esa persona para costearlo? Porque lo veo los números no me cuadran en ese sentido. Y lo otro es que si tú te conoces mucho del tema, y retrocediendo a lo que te comentaba hace un ratito, era de que al final con Graciano decimos, bueno, hay que ser promotores como arquitectos nosotros, ¿no? ¿Qué nos queda si el inmobiliario no tiene esa sensibilidad? Pues quizás nosotros como arquitectos deberíamos ser promotores porque tenemos esa sensibilidad, ¿no? ¿Cómo hacer ese viaje o cómo tú propondrías que un arquitecto como nosotros hagamos ese viaje mediante esta herramienta, esta metodología de cooperativa? O sea, como yo, Liliana, quiero hacer un edificio, ¿no? No muy grande, porque claro, estamos hablando de algo chico, y puedo utilizar esta herramienta que, claro, junto a un grupo de personas. ¿Cómo podría hacer ese viaje de manera que sea que se pueda dar, ¿no? Que sea una realidad, ¿no? Está flexible. Listo. Te entiendo, Liliana. Muchas gracias por tu comentario y por las preguntas. Muy interesantes las preguntas. Sí, es un tema, un gran tema. Si parto por la primera, el tema del financiamiento de la vivienda es un tema, porque el valor del suelo es totalmente especulativo, como tú dices, no solo en Estación Central, en las regiones también del país, al menos en Chile, eso también ocurre acá, en Holanda, los precios exorbitantes de la vivienda del suelo. Mira, existen propuestas, en el fondo, así ocurrió con este proyecto. Este proyecto, las personas postularon al subsidio. Habían 424 subsidios que incluyen el valor de la compra del suelo. Entonces, encontraron este terreno que era de, si no me equivoco, de Ferrocarriles, que también es una empresa gubernamental. Ellos intentaron contactarlos para comprar el terreno y Ferrocarriles dijo que no. Después lo que hicieron fue enviar una carta y hacerse pasar por otro grupo de personas inmobiliarios, porque el dinero es el mismo, para poder comprar el terreno. Y ahí fueron escuchados, tuvieron la reunión, y ellos le dijeron, bueno, nosotros fuimos los primeros que quisimos comprar el terreno, y no nos quisieron decir que sí porque éramos un proyecto de vivienda social. Pero nosotros vamos a tener, o en ese minuto no estoy segura si ellos ya tenían el subsidio o estaban en proceso, pero en el fondo ellos iban a tener el financiamiento. Entonces, ¿de qué forma ellos lo lograron? Fue que el Estado les entregó su subsidio, como ellos pertenecían a un grado de vulnerabilidad, creo que del 40% de Chile, lograron con ese dinero convencer a ferroviarios y decirle este terreno está vacío, porque era un terreno que estaba abandonado hace mucho tiempo, Maestranza, por eso se llama Maestranza. Era un lugar que estaba abandonado y en donde estaba muy peligroso todo lo que pasaba alrededor de este terreno gracias al abandono. Entonces, en el fondo, los residentes convencieron al grupo de F, de Ferrocarriles del Sur, si no me equivoco, y compraron el terreno con el dinero del subsidio, a un precio negociable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para generar estas viviendas, en diferentes casos que he podido ver aquí en Holanda, hay diferentes políticas de suelo también, en donde en algunos casos los suelos son de propiedad del Estado. Por ejemplo, acá hay un caso en Ámsterdam, o más casos en Ámsterdam, no llevo la contabilidad de cuántos son, en donde el Estado y el municipio, gobierno local, es dueño de terrenos que generalmente no están en uso. Entonces lo que hacen es arrendarlo a futuros grupos de gente que quiere vivir ahí por 75 años. Y este periodo es renovable, 100 años. Y van para los hijos de los hijos que van a vivir ahí. Al final el terreno sigue siendo
rentabilidad en el futuro de los gobiernos locales, y los residentes se encargan de la construcción del edificio. Después en el futuro se verá cuando estas personas fallezcan, se muevan, se cambien de lugar, si ese edificio va a quedar para la municipalidad o no, lo cual sería rentable para la municipalidad por tener un terreno ahí que está en uso. Y se generan esta tipología de sistemas híbridos, en el fondo, diferentes dueños para el suelo, diferentes dueños para la construcción. Yo creo que, al menos en el caso chileno, se puede con el subsidio comprar el terreno, si se llega a un acuerdo. También hay otros proyectos que buscan otras formas de gestión, por ejemplo, terrenos en comodato desde el gobierno, que es un préstamo sin dinero de por medio. También hay planes de erradicación. Los pequeños condominios que hoy día lamentablemente no alcancé a presentar, están haciendo vivienda colaborativa en las áreas centrales de Santiago, que están en la comuna de Peñalolén, no sé si las conocen, pero existían en los 60, se generaron lotes de 9 por 18 metros que se repartieron a muchas personas porque el Estado no podía repartir vivienda, porque no tenía los recursos. Entonces, estos planes se llamaron planes TISA o lotes de 9 por 18. Entonces, a muchas personas les entregó lotes, se los dio como un subsidio en el fondo, y estas personas construyeron ahí sus viviendas como pudieron con el tiempo, lucharon por tener agua, electricidad, y paulatinamente se transformaron en vivienda irregular. Generalmente estos proyectos no estaban regularizados. Entonces, una constructora pequeña en Chile se dio cuenta de que estos lotes, estaban en un área muy central, en donde las familias podían seguir viviendo juntas, porque ellos empezaron a crecer como núcleo de allegamiento, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, empezaron a crecer, y dijeron, ¿por qué no hacemos planes de erradicación? Radicación, no de erradicación. Radiquemos a esta gente aquí mismo, formalmente, y les construimos condominios. Para ellos, condominios familiares se llaman. Y ellos ya son dueños del terreno, entonces tenemos un punto a favor. Tenemos el terreno listo porque ya no hay que gastar en el terreno y podemos utilizar todo el dinero del subsidio para construir proyectos. Entonces lo que están haciendo ellos, ya llevan 29 o 32 proyectos desarrollados de pequeños condominios, en donde ellos están formalizando la vivienda que estaba informal en grandes paños extensos de Santiago, y los están desarrollando formalmente y siguen siendo colaborativos porque la familia no pierde lo rico de vivir en familia, no son expulsados a la periferia, mantienen su centralidad y tienen una buena calidad de proyectos. Los proyectos actualmente son de hormigón, comenzaron de madera por las regulaciones, la norma. Esto no es un proceso rápido, el proceso empezó con un proyecto, estamos hablando de estos 9 por 18 metros, la normativa reducía 3 metros y 3 metros de deslinde, por lo tanto los volúmenes eran de 3 metros por la extensión del largo, muy pequeños, de madera. Los residentes, futuros residentes, con la pequeña constructora quienes Consolida luchó, habló con el ministerio, reunión tras reunión, año tras año, lograron que esos deslindes se movieran y que ahora la norma les permita apegarse a uno de los lados. Entonces ahora las viviendas son de 6 por el largo del terreno, y lograron construir, gracias a eso, de hormigón. Entonces cambió la metodología, pero se va construyendo el paso para desarrollar estos proyectos paso a paso, no es un proceso rápido. Necesita de nosotros como arquitectos de impulsar los proyectos. Como tú me preguntabas, ¿cómo podemos nosotros impulsar estos proyectos? Hay que juntar a las personas, explicarles qué es el modelo, cómo funciona, reunirse con la municipalidad, explicarles, existen estos casos en estos países, mostrarles que se puede. Probemos con un caso piloto. Va a demorar 5 años, 6 años, y va a lograr salir un piloto, y luego de ese piloto se va expandiendo. Así, esa es la forma más corta en que la puedo explicar, porque es un proceso largo. Demoran estos proyectos 8, 10 años. Las cooperativas llevan cerca de 8 o 10 años. Y cada cooperativa va mejor que la anterior. Gana un terreno más en términos legales. La política no está aún adaptada, pero se va adaptando. Y sigue modificándose. No sé si eso responde a tu pregunta, Liliana. Una consulta rapidita. ¿Cómo se llamaba la empresa esta, la de Chile, la que hablabas de los lotes? Consolida. ¿Ah? Se llama Consolida. Consolida. Consolida.
Consolida. Ahí si necesitan en algún minuto contacto con ellos, yo les puedo mostrar. Mira, si puedo compartir la pantalla solo un segundo, les puedo mostrar qué tipo de condominios son. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Ya, sí. estos son los condominios nuevos de la familia. Claro, Sus y la proyectos. familia dueña del terreno se queda con uno de los departamentos. Se queda con los 3 departamentos, porque ellos ya vivían ahí, 3 o 4 familias, entonces tienen que elegir cuáles son los 3 que van a ser propietarios y se reparten el proyecto. En el fondo, el que era propietario inicial, que generalmente son los padres, o las madres, o las abuelas, ceden el terreno para copropiedad, para sus hijos, los reparten vida, y cada uno queda con un departamento. Y viven en el mismo terreno de forma formal. A ver si aquí, yo no conozco bien la página. Bueno, llevan 45 proyectos postulados, 29 condominios construidos y actualmente así se ven los condominios. Es una mejora increíble. Yo pude visitar al menos 7 de estos proyectos. Comparado con la vivienda anterior, el condominio es una gran mejora a su calidad de vida. Ellos son. Les puedo enviar el link, no hay problema. Ahora voy a dejar de compartir, si no, no los Es veo. iniciativa privada, ¿no? Iniciativa privada. Es una pequeña constructora. La pequeña constructora tenía el sentimiento, ellos trabajaron en Techo para Chile bastante tiempo. Tenían la necesidad y sentían que querían ayudar a residentes a consolidarse en su barrio. Por eso se llama Consolida la empresa. Son 4 personas y llevan 29 proyectos. Hay un arquitecto, trabajador social, constructor y otro constructor, porque ellos también construyen, ellos hacen todo. Me gustaría, para cerrar, o sea, compartirles pues un pensamiento, ¿no? A raíz de lo que salió ahora, pues en este intercambio, por así decirlo, pues de opiniones, más bien de consideraciones, ¿sí? El tema muy importante de la vivienda colectiva como proyecto urbano. A lo que voy es a lo siguiente, ¿sí? Muchas veces entendemos que como arquitectos, ¿no? Nos vamos a ocupar, ¿no? Por así decirlo, de lo que es el interior, ¿no? De la vivienda. Entonces, unos aspectos muy importantes, ¿no? La flexibilidad, todas esas cuestiones que incluso en nuestros cursos vemos, ¿no? Y que ciertamente tienen un valor muy importante, ¿no? Dentro de este proyecto de vivienda que hace Ciudad, por todas las cuestiones que vimos y que vemos normalmente, que necesitamos de una cierta forma una vivienda flexible, una vivienda inclusiva, porque muchas veces, pues según el proyecto, no sabemos quiénes van a vivir ahí. Por lo tanto, tenemos que asegurar, por así decirlo, de forma independiente, pues de una forma o de otra, ¿no? Pero un punto muy importante que creo que ha salido a raíz de esta plática muy enriquecedora es el tema sobre los espacios colectivos, que pueden ser espacios techados dentro del edificio, la lavandería, la guardería, la cocina, etcétera, y todos los demás espacios pues que no están cubiertos, pues el patio, las circulaciones, etcétera, ¿no? Y llegamos a un punto que creo que es un punto muy importante, que es de esta forma entendemos, ¿sí? Que en el mundo que vivimos hoy, en el siglo XXI, estos modelos de vivienda, en este caso el modelo colaborativo, además otros modelos, digamos, alternativos a los modelos clásicos de acceso y tenencia, sí son unos modelos necesarios. Es decir, la vivienda cooperativa y muchos modelos no son una invención de ahora. Es decir, las sociedades pues, se organizaron a lo largo de la historia para poder, de una cierta forma, llevar adelante su vida, ¿no? Pues, en la vivienda. Hoy en día hay como este interés por parte pues, de la academia, de los arquitectos, de los urbanistas, de volver a entender esos modelos para, de una cierta forma, entendiéndolos, actualizándolos y ver cómo hoy, con los instrumentos en las sociedades que vivimos, los podemos poner en práctica. De cierta forma, yo creo que son necesarios estos modelos porque si realmente queremos seguir viviendo en este planeta, por así decirlo, espacio para poder vivir,
tenemos otra vez que tomar conciencia de la otredad, de los demás, ¿no? De una cierta forma. A lo que voy es que hay unos modelos de ciudad. Tú antes, Valentina, hablabas, ¿no? Del tema de la vivienda unifamiliar que se repite igualita, ¿no? Que sea de nivel alto o de nivel medio o de nivel bajo, ¿no? Pues la típica casa con patio al frente y patio. Me gusta una frase de José María Montaner que de una cierta forma se puede resumir más o menos así, ¿no? No la voy a citar. Dice que atrás de cualquier forma arquitectónica hay una ideología. O sea, la arquitectura y el urbanismo no es otra cosa que la materialización de cómo nosotros ideológicamente vemos el mundo y lo construimos, básicamente, ¿no? Por lo tanto, atrás pues, de un modelo urbano de vivienda unifamiliar que se repite en horizontal, ¿no? Hay un modelo político, hay un modelo económico, hay una forma de entender un determinado desarrollo. Ahora bien, hemos estudiado, hemos repetido y lo seguimos viendo, que este tipo de modelo pues es un modelo que es insostenible, ¿no? O sea, es insostenible desde un punto de vista ecológico, es insostenible desde un punto de vista de la infraestructura, es insostenible desde muchísimos, de la movilidad, desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Muchas veces me río porque vienen unos luminares que nos hablan pues de transporte sostenible, ¿no? El autobús eléctrico, pero claro, si el autobús eléctrico tiene que hacer 50 kilómetros para dar abasto, ¿no? A no sé cuántos kilómetros de vivienda unifamiliares, no es tan sostenible, por así decirlo, que llegue a otro lugar, pues donde hay otro tipo de modelo, ¿no? Entonces yo creo que la plática de hoy ha sido muy interesante porque de una cierta forma ha puesto en luz o ha puesto, ¿no? digamos, la atención sobre un determinado factor. Vivienda colectiva como proyecto urbano es entender, digamos, este concepto a la escala arquitectónica, claramente, ¿no? El diseño al final es importante, tenemos que diseñar. A la escala urbana, entendiendo que la vivienda es la parte principal de la ciudad y no hay ciudad sin vivienda, pero estas dos cosas, ¿no? Que son las cosas que luego vivimos la ciudad, como vemos y vivimos la vivienda, tienen que tener como este nivel intermedio, ¿no? Que es el nivel, no sé si llamarlo desde un cierto punto de vista gestional, normativo, ¿no? De cómo se gestionan las cosas, que nos permite generar y mantener estos modelos de vivienda, ¿no? Y también nos hace reflexionar sobre cómo es otra vez necesario y absolutamente necesario, diría yo, y urgente volver a entender qué es lo colectivo. Porque hay muchas formas luego de vivir lo colectivo, ¿no? Seguramente, como tú decías, Valentina, pues no todas las personas que viven en esos edificios se quieren como mejores amigos, seguramente hay, por así decirlo, choques, pero allí está el cómo resolvemos estas situaciones, por así decirlo, de posible conflicto. La primera es, hago mi barda, cierro mi patio, ya no veo a nadie, hasta luego, ¿no? Nos vemos nunca. Y la otra es, no, vamos hablándolo para un bien común, ¿no? Por lo tanto, pues creo que la verdad, tu plática ha sido como muy enriquecedora. Ojalá, yo seguramente te volveré a invitar, ¿no? En el próximo futuro. Ojalá, digamos que este proyecto que nos estabas mostrando, que aún está como, por así decirlo, en sus raíces, pues en sus bases, lo podamos ver en el próximo futuro, pues de una cierta forma ya desarrollado, ¿no? Y también es como una esperanza, de una cierta forma, así me gusta interpretar tu plática, sobre que sí existen otras formas de hacerlas. Y a lo mejor, pues, en unos hay que equivocarse, en ciertos puntos, pues, no funciona. Pues, es prueba y error, ¿no? Pero sí se pueden hacer y sí son necesarios. Sobre todo, pues, yo digo, en todos los países, pero sobre todo en aquellos países donde el déficit habitacional es una cosa brutal, que el mercado y ni siquiera debería de resolver, tener la responsabilidad de resolver el mercado privado, ¿no? Sino es que si realmente pues la vivienda es un derecho, el país sí se debería de ocupar de fomentar, ¿no? De promover, de empujar estos modelos que podrían transformarse en modelos como muy virtuosos, ¿no? Por lo tanto, Valentina,
muchísimas gracias. Nos hiciste el sábado, ¿sí? Y esperamos pues que termines bien tu investigación y que nos vuelvas a contar pues cómo esos proyectos pues han seguido viviendo, por así decirlo. Como sería muy bonito hacer un taller de post-ocupación, saber ya con el tiempo pues cómo han cambiado, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó tener la oportunidad de presentar y mostrarles estos proyectos. Feliz de que me inviten nuevamente. Yo creo que ya Yungay va a estar construyendo este año, así que voy a tener noticias a finales de año con los otros proyectos de cooperativa. Así Si que pasas sí, por México, me avisas. perfecto. Lo mismo digo, si vienen a Delft o a Chile, dependiendo de dónde esté. Tengan un Perfecto. excelente día. Muchas gracias. Hasta luego, Valentina, que estés muy... Hasta luego. Bye, Gracias. bye.